Bienvenidos a un viaje por la historia de América Latina a través de sus museos. Patrocinado por Boston Scientific, avanzando la ciencia en pro de la vida. Hoy nos vamos para la mitad del mundo, nos vamos para el Ecuador. Nos vamos para donde nuestros hermanos ecuatorianos, y lo que vamos a describir es una experiencia, una meditación, un lugar en el mundo, un relato de continente, una experiencia por lo humano, por lo fraterno, por lo solidario. Es una cosa completamente distinta a todo lo que hemos narrado. Hoy vamos a hablar de la Capilla del Hombre en Quito, la obra del maestro Osvaldo Guayasamín. Más que un museo, esto es un monumento. Es difícil de clasificar, no es una cosa que podamos decir que sea algo que hayamos visto, porque es completamente única, y parte de lo que hace este relato tan delicioso para nosotros es la experiencia que estamos teniendo en la narrativa de cada parte de nuestro continente, que se va tejiendo a medida que vamos entrando en los relatos de los museos. Para Osvaldo Guayasamín, la capilla se llama así porque es un sitio pensado para la reflexión, para el recogimiento, para la meditación. Guayasamín lo pensó como un lugar dedicado a exaltar el humano, por comparación a la Capilla Sixtina, que existe para exaltar el poder de Dios, pero aquí hay una diferencia fundamental. Por un lado, la Capilla Sixtina pues es el momento más alto, digamos, del arte renacentista, y tiene una grandiosidad y un enaltecimiento enorme, y en los tiempos del hombre Vitruvio, de la Divina Proporción de Da Vinci, en los tiempos en que el antropocentrismo reemplaza a un mundo teocéntrico, y que se erige el hombre como el centro de la creación, a esto del siglo XVI, en la Europa del Renacimiento, sí es un espíritu del hombre, sí es un espíritu de lo humano, pero carece de la arrogancia, carece de la exaltación, porque esto se trata de honrar al hombre, al ser humano, en su expresión más espiritual y más fraterna. El planteamiento es bien original, porque es una capilla para nosotros los humanos, para los hombres y para las mujeres, porque es una manera de representarnos en nuestra divinidad y en nuestra humanidad. Él no era un hombre creyente, pero sí era un hombre místico, y tenía una idea del universo enorme. Entonces va a ser una capilla que es una cosa absolutamente increíble y que sobrecoge. Uno podría decir que es como un museo personal, como los de Joan Miró, o el Museo del Teatro de Dalí, o el Museo de Pablo Picasso, en la medida en que se refiere
a la obra y al pensamiento del maestro Guayasamín. Pero es que resulta que la obra y el pensamiento del maestro Guayasamín trascienden su figura personal y trascienden su mismo arte para llevar un mensaje mucho más grande. Un llamamiento, dice, a la unidad latinoamericana desde el sur del río Bravo hasta la Tierra del Fuego. Y aquí nos centramos en el relato latinoamericano que hemos estado visitando cuando estábamos haciendo nuestro programa sobre el Malva en Buenos Aires, porque finalmente lo que nosotros estamos haciendo es un relato latinoamericano. Y de lo que se trata esta serie es de encontrar todos los diferentes matices de la narrativa de la construcción de identidad latinoamericana a través de sus museos. Por eso hemos estado recorriendo algunos de los países de Latinoamérica, igual algunos porque igual son mucho más, para mirar esa posibilidad histórica de la construcción cultural que significa ser latinoamericano. Entonces nosotros ya habíamos estado visitando ese lugar de Latinoamérica en el Malva y ahora volvemos allí de la mano del maestro Guayasamín. Entonces, digamos, es un museo al hombre, pero es desde lo solidario, desde lo fraterno, desde la compasión, desde el sufrimiento, desde la ternura. Es desde un lugar muy diferente porque no hay nada arrogante aquí, aunque haya grandeza, aunque haya una mirada enorme del mundo y del universo. Esto es una mezcla, digamos, de algo muy específico, pero que a la vez logra una enorme universalidad y logra narrarnos como latinoamericanos. ¿Quién es este personaje tan supremamente singular que tiene en su corazón y en su arte y en su pintura y en su espíritu semejante mensaje y que es capaz de trascender los tiempos y las geografías para llevarnos este enorme testimonio de lo que es su paso por América Latina? ¿Quién fue el maestro Osvaldo Guayasamín? Él nació el 6 de julio de 1919 en Quito, Ecuador. El padre de él era un indígena de origen quichua y la madre, Dolores Calero, era una mestiza. El padre de Guayasamín trabajó de carpintero, más tarde fue taxista, camionero, y Osvaldo fue el primero de 10 hijos, que siempre, repito eso con un gran orgullo, siempre eso para él fue muy importante. Él desde jovencito venía con el llamado del arte. Siempre tuvo la posibilidad de niño, dibujaba en la adolescencia, se convirtió en un dibujante itinerante por las calles que dibujaba las grandes figuras de Hollywood en la Plaza de la Independencia. Como ve uno la gente dibujando en las plazas y en los parques, de ahí surge Guayasamín. El padre no quería que fuera artista, rara vez tiene la aprobación paterna. No le parecía chévere, pero él logra entrar, digamos, a pesar de su oposición a la Escuela de Bellas Artes de Quito, y en 1942 hace su primera exposición, y ya de entrada, su arte se califica como escandaloso porque desafiaba todos los cánones de la pintura del momento, porque lo que le interesaba a él era el mundo indígena, eran otras perspectivas. Él tiene desde siempre esa mirada latinoamericana y esa mirada indígena y esa mirada mestiza. Entonces lo que dibujaba era completamente diferente a lo que se estaba dibujando en esa época, y un amigo lo contactó con Nelson Rockefeller y luego él empezó a escribirle insistentemente hasta que se pudo encontrar con él. Entonces
resulta que Nelson Rockefeller finalmente termina siendo un mecenas importante, se encanta con la obra de Guayasamín, compra muchos de sus cuadros y va a ser una persona que lo va a estar ayudando en el futuro. Tiene unas historias buenísimas de cuando estaba patrocinándole un gran mural a Diego Rivera en Nueva York, y Diego Rivera fue y pintó a Lenin, y el otro le quitó el patrocinio y le quitó más o menos el mural, porque era un desafío demasiado grande. Y después de ese año viaja a un punto que va a ser muy importante, porque empezamos a unir todos los puntos de relato aquí. Y es que él va a ir a Estados Unidos y después va a ir a México. Y en México va a conocer a Orozco. Y al conocer a Orozco, entra en contacto con el arte muralista mexicano. ¿Sí ve que nos estamos encontrando todo el tiempo? ¿Sí ve que en todo caso siempre nos encontramos por los caminos? Entonces él entra en contacto con el muralismo mexicano. Nosotros ya hemos hablado del poder, de la grandeza, de lo impresionante que es el muralismo mexicano. Y eso se ve mucho en la influencia de la obra de Guayasamín, porque también va a trabajar en gran formato como el muralismo, y también va a hacer un retrato de su pueblo también, muy a su manera, muy desde su estilo, pero la influencia de Orozco va a ser definitiva en su vida, y el encuentro con el gran muralismo mexicano va a ser algo que lo va a marcar. Y nos va a pasar a lo largo del relato que siempre nos vamos a encontrar unos con otros, porque pues simplemente estamos andando los mismos caminos. Entonces siempre nos encontramos, y cuando estamos en los relatos de museos, esto va a ser una constante. Entonces él va a entablar una amistad muy poderosa con otro de nuestros grandes héroes, al que le dedicaremos también su programa, Pablo Neruda. El gran poeta Pablo Neruda, que también es un hombre que tuvo la perspectiva latinoamericana, pero es que los del relato latinoamericano son hartos. Esto va desde José Martí, es Pablo Neruda, es Guayasamín. A nivel de los poetas y a nivel de los músicos, pues es mucha gente, porque es un relato que estamos construyendo permanentemente y que tuvo un gran apogeo durante los 50s y los 60s. Es también Galeano, es Benedetti. O sea, hay un parchecito que somos nosotros, representados en el arte, en la poesía, en la música, a los que nos vamos a referir siempre, porque estamos en el mismo barco y ellos son los que nos han iluminado en el camino, siempre. Entonces, él se va a hacer muy amigo de Pablo Neruda, y Pablo Neruda le va a dar el concepto de latinoamericanidad que Pablo ya tenía desde hace rato. Acuérdese que Pablo Neruda escribe el Canto General. Y bueno, uno lee el Canto General y eso es un fresco poético al continente de unas dimensiones absolutamente impresionantes, pero ya llegaremos a Pablo Neruda, papacito. Y entonces, de mis grandes amores en la vida, y entonces ese encuentro con Pablo Neruda le va a dar al maestro Guayasamín el bichito de recorrernos, de conocernos, de empezar a saber quiénes somos. Su propia versión de los diarios de motocicleta, digamos, por decirlo de alguna manera. Entonces empieza a viajar por los países de América Latina y se va encontrando lo que uno encuentra cuando viaja por los países de América Latina, y es un sentimiento común, una cantidad de factores históricos convergentes, una opresión generalizada, una inequidad absolutamente escandalosa, sobre todo hacia las comunidades indígenas. Guayasamín va a ser particularmente sensible, crítico y adolorido de el papel, la posición y la situación de las comunidades indígenas en todo el continente, que la verdad no ha cambiado muchísimo desde esta época hasta ahora. Una deuda histórica en construcción que permanentemente se tiene que estar recordando, porque por ejemplo en Colombia las comunidades indígenas fueron reconocidas jurídicamente solamente hasta la Constitución de 1991, cuando se acababa el siglo XX, oígame. Entonces, pues él va mirando y va viendo que esto es de una tristeza, de una marginación, de una miseria, y eso le va doliendo. Hay mucho dolor en la obra del maestro Guayasamín, y mucho dolor por el mundo indígena, y también mucha ternura.
no es solo dolor, hay mucha ternura. Y si uno ve, por ejemplo, que en Ecuador fue donde Jorge Icaza escribió una novela que se llama Huasipungo, que es un relato muy dramático de la situación de los indígenas en el Ecuador, se da cuenta que estos dolores son ancestrales y que la historia está lejos de remediarlos todavía. Y Guayasamín entra en contacto con eso, siendo él un hombre que viene de la raíz indígena, entiende el significado de ese dolor profundo. Entonces empieza a pintar con estas influencias un arte figurativo con temas sociales, porque lo suyo es precisamente la condición social del pueblo indígena y de los pueblos en América Latina. Y empieza a ganar premios por todos lados, gana premios artísticos nacionales. En 1956 en Barcelona tenía 36 años y ganó el premio de la tercera Bienal Hispanoamericana de Arte. Luego ganó el premio de la Bienal de Sao Paulo y empieza, digamos, a tener una carrera impresionante. Y después, como todos nos convergemos y estamos en el mismo barco, pues necesariamente se va a encontrar con la gente del boom latinoamericano y va a conocer a los artistas y a los políticos y se va a encontrar, y viene con quién, siendo el relato de Colombia, Gabriel García Márquez. Y también pues con Pablo Neruda, que me lo hemos dicho, con Rigoberta Menchú, que también tiene todo el relato del dolor histórico de los pueblos indígenas en Guatemala y que ha sido una Dalí de toda esa causa. Y también se va a encontrar con el músico Paco de Lucía, a quien va a pintar también en su flaca palidez, sí, con Mercedes Sosa, y se va encontrando con todos los que nos narran y los que nos cantan y los que nos versifican, porque eso es la construcción de lo que somos nosotros. Entonces, eso va haciendo que la América Latina madure en su pincel y que tenga toda la posibilidad de narrarnos pictóricamente y que se una él también a esta construcción de identidad en América Latina. Estos son los tiempos de Atahualpa Yupanqui, de Inti Illimani. Es el gran movimiento del sur que está generando un enorme legado de música de América Latina. Los grandes movimientos folcloristas que van a ser pues después también Víctor Jara, Ángel Parra, Violeta Parra, la muy Violeta Parra de nuestros corazones, Isabel Parra. Toda esta América Latina que se va cantando, que se va escribiendo, que se va pintando, va a formar parte del universo de Guayasamín y Guayasamín va a formar parte del universo de esta América Latina. Entonces, él va caminando y empieza a mirar todos los elementos que nos son comunes, que nos hermanan. A nosotros nos hermana la cultura, pero también la naturaleza. Entonces, esta naturaleza descomunal, épica, gigantesca, que nos define de una manera tan poderosa, esta lengua común que nos hace comunicarnos desde el sur del Río Bravo hasta la Tierra del Fuego, cosa que no pasa en ningún otro lugar del planeta, entre pueblos tan diversos y a la vez tan comunes como somos los latinoamericanos. Esa latinoamericanidad es un rasgo único de nuestra cultura, porque nadie más tiene tantos rasgos comunes entre todos los demás pueblos de la Tierra. O sea, usted va a contar más de 24 países que hablan una misma lengua, no lo encuentra en otra parte. Entonces, nos vamos encontrando en la historia, nos vamos encontrando en la cultura y nos vamos encontrando en un contexto social marcado por una injusticia muy grande, marcado por dolores terribles, marcado por una historia turbulenta, ¿no? O sea, una historia de golpes de Estado, de esterilización de pueblos indígenas, de una pobreza en contraste muy grande con un pasado colonial, pero también pueblos llenos de esperanza, de alegría, de color, de calidez, que es lo que somos los latinoamericanos, y todo el arte popular, y todo esto, esa mezcla de todas las cosas que somos nosotros, tan agridulce, porque así como somos de bonitos, hemos sufrido tanto, sí, porque cójalo por historia y verá que esto es muy duro, pero a la vez llenos de esperanza. Porque si en este momento del relato existe esperanza en alguna parte es aquí. El resto está como de capa caída. Entonces,
El maestro Guayasamín va creando un patrimonio común y va creando un patrimonio común en el Ecuador. Entonces acercamos la cámara al Ecuador y empezamos a mirar el acervo, el bagaje cultural, lo que es el Ecuador en nuestro relato, que es grande y es poderoso. Solo por tu amor yo me moriré, porque bien lo sabes, Cholita linda, cuánto te quiero. Si solo por ti mis padres dejé, por seguirte a vos que me has cautivado con tu piel. Entonces, el Ecuador tiene un origen muy distinto al resto de los pueblos de América Latina, porque ellos quedaron determinados por una misión científica que se llamaba la misión geodésica de la Condamine, que llegaron los franceses en el siglo XVIII, con la tarea de determinar cuál era no solamente la forma de la Tierra, sino dónde quedaba el centro de la Tierra. Eso no se podía hacer por África, porque aún no habían entrado en el continente africano. No se podía hacer a la altura del Amazonas, porque no había cómo meterse en la selva. El lugar donde se podía hacer era Quito. Era ahí, en ese momento, en Quito, en el Ecuador. Pero esta historia de la misión geodésica hace que una ciudad perdida entre las montañas, como era ese pequeño Quito del siglo XVIII, ese Quito colonial, quede convertido en el centro del mundo. Entonces eso les da una fuerza de identidad absolutamente enorme, les cambia la perspectiva desde donde están y se convierten en el centro del mundo. Esa línea que va a trazar la misión geodésica, que es la que nos va a decir dónde está el centro de la Tierra y a partir del cual, de para arriba y de para abajo, vamos a delimitar nuestros horizontes del globo terráqueo, se llama el Ecuador. Usted puede quedar al sur o al norte del Ecuador, ahí queda ya definido. Sí, nosotros estamos al sur y al norte. Esa línea, esa misión y esa visión científica da origen al nombre de nuestro hermano país, el Ecuador. Por la línea, aquí tenemos el monumento de la mitad del mundo iluminándonos. Entonces, esa misión va a hacer que la línea que divide, que sea tan importante para la demarcación, se convierta en nuestro punto de identidad. También Ecuador tiene unos puntos de identidad muy claros. En 1809 ellos van a protagonizar dentro del movimiento de juntas que hicimos en América Latina, en el momento en que la invasión napoleónica fractura el Imperio Español, destrona a los reyes que estaban allá y pone el rey francés, y el vínculo con la corona y América Latina se rompe porque queda usurpado por una potencia extranjera. Lo único que va a sobrevivir es una junta, que es la Junta de Cádiz, y nosotros vamos a replicar el movimiento de juntas, porque decía que si se perdía el vínculo de la corona, quedaría el movimiento de juntas. Ese movimiento de juntas se va a dar en toda América Latina. Los primeros, pues van a estar en el Ecuador. También lo había hecho Montevideo en su momento, pero en Ecuador va a haber un hecho que se llama la rebelión quiteña. Y la rebelión quiteña es lo que va a hacer el barón de Candolet y es lo que va a hacer Eugenio Espejo, que es el conector entre las ideas de la Ilustración y un proyecto de independencia y de soberanía en América Latina. Ellos decían que los quiteños serían más felices si no estuvieran bajo el dominio español. Eso decían ellos. Entonces empieza una rebelión. Los líderes de la rebelión quiteña van a ser detenidos. El pueblo va a sacarlos de la cárcel. Cuando el pueblo los va a sacar de la cárcel, matan a los líderes y matan al pueblo que lo fue a sacar de la cárcel. Y la rebelión quiteña termina hundida en un baño de sangre que va a ser una tragedia muy grande para el Ecuador, porque ellos quedan hundidos en su proyecto. Está demasiado cerca a Lima. Todo lo que esté demasiado cerca a Lima no puede pelechar, porque Lima es el corazón del imperio, es el virreinato. Entonces lo mismo cuando Bolivia hizo las rebeliones de Tuití y de Chuquisaca, pues tampoco.
Entonces la rebelión quiteña va a ser aplastada y más adelante, cuando, segundo round, el movimiento de juntas va a atravesar lo que es una reconquista, que es paralela a lo que va a ser la derrota de Napoleón y la restauración en Europa. Es la misma fase, pero acá. Entonces, cuando todo el movimiento de juntas va a ser pasado por sangre, esto se va a definir en batallas. Y cuando se definen las batallas, ya en ese momento el Ecuador queda dentro del esquema de la Gran Colombia, pero su proyecto era la rebelión quiteña, que no pudo ser posible por la cercanía que en ese momento tenían a Lima. Pero para ellos esto es un imaginario de construcción de nación, la rebelión quiteña, y toda la gente que creyó, luchó y creó ese momento de su historia. Pero ellos tienen momentos muy importantes también porque ellos fueron una escuela de arte colonial muy poderosa. Fue la principal escuela de arte del norte de Sudamérica. Se llamaba la Escuela Quiteña. Y va a ser muy poderosa y va a generar un profundo impacto en el arte durante 3 siglos. Y de allá salieron las más famosas obras coloniales españolas y el renombre llegó hasta Europa. Era un movimiento artístico muy importante. Entonces, para evangelizar a los nativos, empezó a crearse la necesidad de crear instituciones donde el arte europeo se viera representado y se fuera insertando dentro de ese proceso de evangelización. Entonces la religión católica va a utilizar el arte barroco. Lo suyo es el barroco frente a la austeridad de la Reforma. El barroco va a exaltar todos los rasgos más adornados frente a esa austeridad protestante, porque va a ser su manera de ejercer un impacto en lo artístico frente a lo que estaba pasando en ese momento en Europa. Entonces ellos van a traer técnicas renacentistas y manieristas, y en 1552 el sacerdote franciscano Jodoco Rique funda la primera escuela de artes y oficios, el Colegio de San Andrés, que pasa a llamarse después la Escuela Quiteña. Entonces esto le va a dar el piso artístico. Y la Escuela Quiteña, que entre los siglos XVI y XVII, en el territorio de la Real Audiencia de Quito, va a ejercer una influencia muy grande entre Pasto, Popayán, Piura, Cajamarca, y va a crear 3 diferentes etapas en la arquitectura y en la escultura, y va a unir todo ese pedazo de nuestra tierra y de nuestra cultura, y tiene sus características específicas. Es una obsesión por el detalle, es una combinación de los rasgos indígenas y europeos, es una utilización de los elementos renacentistas y manieristas, y tiene personajes con rasgos mestizos que tienen atuendos indígenas, ritos ancestrales de los pueblos originarios, paisajes andinos, flora quiteña y flora local, porque pues todo eso es lo que nos enmarca y nos define. Entonces ahí se va a producir un proceso de transculturación que se produce en todo el continente, un sincretismo entre el mundo indígena originario y el mundo europeo, que es parte de lo que llevamos todos en nuestra construcción de identidad. Y entonces aquí se va a absorber toda la influencia extranjera y se va a fusionar con las experiencias, con las costumbres, con las bellezas. Digamos, nos vamos empoderando de la técnica barroca europea para dar nuestra propia narrativa sobre eso. En ello los mexicanos se dan la garra. El barroco mexicano es una cosa impresionante, pero también lo va a hacer en Quito. Entonces, Quito absorbe todas esas influencias culturales y va a ser un gigante en el arte del norte y del sur de América Latina. Y empiezan los colores brillantes, particularmente el dorado, y empiezan los representantes de la escuela quiteña, algunos de los cuales son Miguel de Santiago, Bernardo de Legarda, que es el autor de la Virgen Alada o la Virgen de Quito, es uno de los principales símbolos de la capital ecuatoriana, Manuel Chili Caspicara, Sor María Estefanía Dávalos y Maldonado, Isabel de Santiago y muchos otros. Y esto va generando una huella en el mundo artístico entre el Ecuador y Sudamérica. Esto también va a influenciar al maestro Guayasamín. Entonces el maestro Guayasamín tiene todas las influencias muralistas del mundo indígena, de la escuela quiteña, del tiempo colonial. O sea que es un hombre que tiene un bagaje que es un cruce de caminos entre todos los orígenes y la dimensión de nuestro continente en la cabeza. Es un hombre completamente latinoamericano.
Entonces, con toda esta trayectoria, con todo este andar por lo nuestro y por nuestro relato, él empieza a hacer un proyecto que va a ser el proyecto de su vida. Y ese proyecto empieza en 1976. Y empieza lo que va a ser la Fundación Guayasamín para entregarle al mundo, a América Latina y al Ecuador, porque estamos en los 3 niveles de relato. Es un hombre universal, es un hombre latinoamericano y es un hombre ecuatoriano. Y todo esto se va a ver en la proyección de este lugar tan absolutamente impresionante que es la Capilla del Hombre. Entonces, él empieza a generar su propia obra y empieza a coleccionar piezas y piezas prehispánicas, coloniales. A lo largo de la vida hizo esto, lo que lo lleva a tener una gran colección. Siempre vemos que los coleccionistas son parte de nuestro antecedente para que lleguemos a los museos, que es para donde vamos. Entonces, él va a ser el primero que va a fundar esta Fundación Guayasamín, va a hacer una cosa única y pionera en el escenario cultural del Ecuador en ese momento. Entonces, en 1991 surge la idea de la capilla como un espacio, y aquí vamos con sus palabras, dedicado a la meditación, al pensamiento humano, en el que se pueda ver en formas y colores de dónde venimos, quiénes somos y hacia dónde vamos. De un arroyuelo en el fondo de la arboleda. A él, al maestro, como a todo el mundo en ese momento, le entusiasmaba la idea del nuevo milenio, porque lo del nuevo milenio pues era un hit, imagínense. No, como no nos va a tocar sino uno en la vida, entonces esto era una cosa sumamente impresionante, porque va a ser un horizonte completo que se nos va a armar, porque va a llegar el año 2000. Se le presenta el proyecto a la UNESCO. La UNESCO lo declara un proyecto de la mayor trascendencia cultural y pide el apoyo de los demás países del continente, cosa que ya sí había hecho para la construcción de la tumba de Colón en República Dominicana, en donde los países del continente todos contribuyeron a la construcción de ese monumento. Pero resulta que aquí no es tan fácil en ese instante, entonces hay quienes van a donar. Chile dona todo el cobre, que es la estructura de la cúpula de la capilla. Todo ese cobre es chileno. Los cubanos también quieren donar, pero los cubanos, estamos en los 90, ¿no? Entonces los cubanos en los 90 están en pleno periodo especial y ha caído la Unión Soviética, Cuba queda a la deriva de la historia, no pueden con su alma en ese momento. Entonces el maestro Guayasamín dice, no, a los cubanos no les podemos aceptar billete porque esos manes están muy mal. Se les acepta su cariño, pero no se les acepta dinero porque de verdad no lo tienen. Y era el hambre. El periodo especial fue hambre. Y resulta que entonces se les ocurre una idea, porque es que esto es lo que es fantástico de los latinoamericanos, ¿me entienden? En Colombia, cuando estamos buscando la solución a algo que parece imposible, llamamos que le estamos buscando la comba al palo. Es nuestra manera de decir, o como lo dirían los brasileros, el jeito. Sí, ellos tienen el jeito, o sea, encuentran la manerita de salir adelante ante las dificultades. La historia de todos los museos en América Latina es la historia de cómo le buscamos la comba al palo y del jeito. Sí, porque todo el tiempo va a ser muy complicado. Entonces, ¿cómo vamos a financiar esto? Los cubanos quieren ayudar, pero no tienen en ese momento. Entonces, se va a hacer una palabra que es un humidor. El humidor es la caja donde están los cigarros de la mayor calidad que se producen en Cuba, los Cohiba. Que además los cigarros en Cuba tienen esta anécdota, yo nunca la dejo de contar porque es muy bonita. En el siglo XIX, cuando ellos se sentaban en esas tardes calurosas a liar los cigarros, que son una tradición tan importante, les leían
Les leían para que pasara la tarde amablemente, y un día les leyeron El Conde de Montecristo. Y ellos quedaron tan absolutamente maravillados que pidieron permiso para que sus cigarros, que fueron liados con la lectura de la novela, tuvieran el nombre del personaje. Y por eso se llaman los cigarros Montecristo. Esto se los cuenta porque son historias de todas esas épocas. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Van a hacer una de estas cajas. La tapa de la caja la diseña el maestro Guayasamín. Es un diseño original. Este diseño original, que suma excelencias, destrezas y artes, va a ser subastado por $135,000 para poder empezar la construcción de la capilla. Hay que empezar por hacerla. Y luego se van a hacer otras ediciones que van a ser de $12,000 más o menos, y ahí logran un billete, y con ese billete empiezan a hacer la capilla. Es que, o sea, todo el ingenio que tenemos que hacer para que sean posibles estos megaproyectos acá es una maravilla. El 3 de agosto de 1995 ponen la primera piedra, y esa piedra es bendecida por un chamán del oriente ecuatoriano que hace toda la ceremonia ritual, porque además el pueblo indígena tiene una relación con la piedra, con la construcción mística y poderosa. Por eso la piedra va a ser el material de la capilla, porque nos lleva a la ancestralidad de las construcciones indígenas ecuatorianas. Y esa es la reflexión del maestro Guayasamín. Él dice que las capillas y las catedrales son lugares donde se adoran a dioses y a santos que la verdad no sabemos si existieron o no. Entonces esto lo lleva a una idea: ¿por qué no crear un espacio íntimo de meditación sobre el origen y el futuro del hombre? Pues que sí sabemos que existe, porque pues estamos los aquí presentes. Entonces, esta pregunta de ¿por qué no hacemos un espacio sagrado, místico, para el hombre? Esta pregunta por lo humano, esta pregunta por nosotros, hombres y mujeres que vivimos y habitamos y soñamos y creamos. ¿Por qué no hacer un espacio donde nos recojamos en torno a nosotros mismos para hacer una proyección de la humanidad, de lo humano, desde la solidaridad y desde la fraternidad? Esto es un espíritu único. Esto es un espíritu que no existe en ninguna otra parte. La capilla del hombre es algo completamente novedoso, único, y sale del corazón de un hombre, de la grandeza y de la dimensión humana, valga el término, y de la dimensión artística y de la dimensión histórica del maestro Osvaldo Guayasamín. O sea, esto es una cosa completamente única. La hemos elegido en nuestro relato porque nos honra poder siquiera acercarnos a la interpretación del relato de la gran creación del maestro Osvaldo Guayasamín. Entonces, aquí hay una cosa, ¿no? Esto se va a inaugurar el 1 de enero del año 2000. Es la idea, porque estamos en el milenarismo y el año 2000 pues es como el hit, hoy dirían que es tendencia, ¿no? Porque eso fue mucha la lora que dimos con el cambio de siglo, porque la vida de los humanos no nos va para ver ningún otro. Entonces, el año 2000 era como, no, es que va a llegar el año 2000 y tal. Pues ya llevamos 22 años del año 2000 y no ha sido como tan chévere. Pero en el momento en que iba a llegar el año 2000, no, ¿qué te digo yo? El maestro Guayasamín no escapa a su tiempo. También está fascinado con la idea del año 2000, pero no vivirá para verlo. La capilla se va a inaugurar el 1 de enero del 2000, pues es la idea. Y Guayasamín, el maestro, murió el 10 de marzo de 1999, unos meses antes, ¿sí me entiende? Como cuando hablaban de Moisés que muere visualizando en el monte Nebo la tierra prometida, a la que no llegará después de 40 años en el desierto. Pero el maestro Guayasamín no cree en la muerte. Y sus hijos tampoco. Entonces, en la misma manera como el maestro Guayasamín concibe la vida y la muerte, y esto es una de las cosas misteriosas y fascinantes de este personaje, para él no es tan relevante no estar vivo, o digamos, no estar materialmente presente en ese momento, en este plano, porque él no creía en la muerte. Entonces él decía que esto no iba a quedar inconcluso, porque la muerte no interrumpe el propósito del alma humana, sino que lo transforma de alguna manera. Eso es una de las cosas más interesantes, porque ha sido una cosa absolutamente impresionante y poderosa escuchar este relato
de la voz de su hijo, Pablo Guayasamín, que nos habla del espíritu de su padre, y para quien su padre no está muerto, dice que a veces amanecen las sábanas arrugadas de la cama de la casa del maestro. Y dice que está ahí, animándolos, dándoles toda la presencia. Entonces, este hecho de que el maestro Guayasamín no crea en la muerte y que sus hijos no lo perciban de esa manera, hace que no sea tan complicado que no hubiera estado vivo cuando la inauguraron, porque pues cosas pasan, ¿no? Fíjate. Entonces, el asunto es que el 29 de noviembre del 2002 se inaugura la capilla. El maestro Guayasamín está ahí como puede, en su forma espiritual. Y esa inauguración va a estar marcada por un festival que se llama Todas las Voces Todas, por esa canción de Mercedes Sosa que nos pone a caminar por la cintura cósmica del sur y que nos empieza a hablar de cómo somos nosotros, de este contenido de un verde Brasil, besa mi Chile, cobre y mineral, y habla de Bolivia, estaño y soledad. Y empieza a narrarnos, ¿no? Porque estamos en esta historia. Entonces el coro de Todas las Voces Todas, y ese coro de Todas las Voces Todas literalmente reúne a todas las voces todas. Entonces Mercedes Sosa, Fito Páez, por las nuevas generaciones del rock argentino y del rock del continente que nos van a seguir narrando, los que cogen la posta del espíritu latinoamericano y lo llevan a otro ritmo y lo llevan a otra lírica, pero sigue siendo el mismo espíritu el que va viajando por ellos, porque va viajando por Charly García, el que va viajando por Fito Páez. Entonces, aquí está Fito Páez. Está Atahualpa Yupanqui, que está desde el principio de los tiempos. Está Inti Illimani, está Silvio Rodríguez, todos, entre otros. Y ellos tocaron gratis para recaudar fondos, porque todo lo que tiene que ver con la Capilla del Hombre está marcado por la generosidad, por la filantropía, por el espíritu, porque esto es que es Latinoamérica, ¿sí me entiende? Es darle la mano al otro. Esto también es, y el espíritu del hombre en su propia construcción va a representarnos esta misma energía, y lo que les digo, los músicos que vendrán después siguen con esto. O sea, uno ve a Calle 13 cantando Latinoamérica, ¿sí? Estas postas se van pasando en diferentes generaciones y en diferentes ritmos y en diferentes líricas, pero el espíritu es el mismo. Entonces, en ese momento, las generaciones de los grandes de América Latina se encuentran con los nuevos para unir las voces entre las generaciones, los continentes, entre las generaciones y los países, para poder hacer posible el milagro de la Capilla del Hombre. Entonces, la capilla misma, ¿cómo es? Esto tiene 3 momentos. Tiene 1, la raíz de donde venimos. En este momento se recoge la historia del pasado indígena a partir de los simbolismos de la mujer pájaro que amamanta y da vida a los pueblos centroamericanos, en una analogía con la loba que amamantó a Rómulo y Remo en la fundación de Roma. Y está el sol inca, el sol de 8 puntas, que es el símbolo de la vida y es el símbolo de la adoración indígena, y está el piso, que es la piedra. También está todo este simbolismo que nos lleva a la raíz, que nos lleva de dónde venimos y de dónde somos, raíz de la cual Guayasamín es absolutamente originario también. Luego viene la colonia, que además en Quito fue muy importante, por los que les digo, Quito fue un centro colonial de la mayor importancia en las épocas del dominio español. Entonces aquí empieza la arquitectura europea, que es un arco de medio punto, y aquí empieza ese enfrentamiento, esa dualidad entre España y América, que es el mestizaje y que es también toda esa dualidad de identidad que nos bulle por dentro, porque todos somos parte de este relato de una u otra manera. Y resulta que esto está representado de una manera dramática entre la lucha entre el cóndor y el toro. Eso es una lucha que corresponde a una fiesta que se hace hasta la actualidad y que muestra la lucha de estos dos gigantes de la naturaleza, ¿no? Ese toro de España, ese cóndor de los Andes, que en la pintura de Guayasamín es sobrecogedor y descomunal. Y entonces, en la cúpula del cerro está
el Cerro de Potosí. Para él y para su hijo se habla del maldito Cerro de Potosí porque la referencia que tienen del Cerro de Potosí es el saqueo permanente. Son los niños nacidos en la mina, procreándose entre ellos que nunca van a ver la luz del día porque el maestro Guayasamín ve el sufrimiento. Donde otros ven la opulencia y lo que fue, digamos, las condiciones económicas del Imperio Español, él ve el sufrimiento del costo que tenía que toda esa riqueza se sacara de ahí y se fuera en barcos para allá. Ese costo lo pagamos nosotros acá. Por eso habla del maldito Cerro de Potosí. Y aparece otro elemento de un dolor universal en nuestra tierra, deuda histórica también, que está también lejos de pagarse: la esclavitud. Los pueblos africanos que fueron embarcados y traídos, secuestrados, que los traían de los puertos de Gorée en Senegal y de los puertos de Cape Coast en Ghana, que eso es una de las cosas más desgarradoras, ver los fuertes de donde salían esos pueblos en la puerta de no retorno, los que se lanzaron al agua para no subir a los barcos, los millones de ellos que fueron arrojados al mar porque cuando había turbulencias o problemas y como iban encadenados simplemente arrojaban a estas personas al mar en una de las mayores barbaridades humanas, porque a diferencia de las demás esclavitudes que ha habido a lo largo de diferentes culturas de la humanidad, la condición de esclavo no reñía con la condición de ser humano, pero el capitalismo hizo que la esclavitud desproveyera a los seres humanos de su condición humana y se volviera una mercancía y fueron tratados como tal. Por eso los sacaban al mar cuando había condiciones difíciles. La traída, el hacinamiento en estos puertos, los cuartos entre hombres y mujeres, la forma tan terrible como estaban allá, para llegar a un dolor infinito, que es la esclavitud que van a tener en América Latina, es parte del dolor que va a retratar el maestro Guayasamín. Es la violencia del hombre contra el hombre y el mestizaje con el mundo africano, que va a traer una esperanza, un rostro, un beso, una música, la cosa más impresionante. Entonces ahí nos juntamos con estos encuentros de nuestras raíces. Y el tercer momento, que es el ahora, aparece una madre india que no tiene cómo alimentar a su hijo, la condición de la pobreza de las comunidades indígenas que tanto lo va a marcar. Aparecen, y esto es una de las cosas que más se conoce de Guayasamín, normalmente cuando uno piensa en él se viene mucho esto a la cabeza: las manos sin rostro que intentan agarrar el planeta, las manos insaciables, las manos que no tienen nada, las manos del silencio y el llanto, las manos de la ira, el terror, la angustia, el dolor, las manos de la oración, las manos de la ternura, las manos de la protesta. Así nos narra su hijo Pablo toda esta serie de las manos de Guayasamín, que reflejan de la manera más conmovedora y poderosa la ternura, el dolor, la ira y todos estos sentimientos humanos a través de las manos. Y esto es lo que va a estar en la Capilla del Hombre. ¿Qué va a encontrar usted en la Capilla del Hombre? La obra de Guayasamín, expuesta de una manera que trasciende la maestría misma de la obra, para llevarnos a la meditación del espíritu, para llevarnos a América Latina, para llevarnos al corazón de lo que somos y para al mismo tiempo darnos un mensaje de fraternidad, de encuentro, de recogimiento. Es un lugar único, o sea, uno está allá y lo que siente es una cosa que no se parece a nada que uno haya sentido en ningún otro lugar, porque es particular. Entonces, mantener esta obra y mantener el espíritu que de ella emana, esta obra cada vez es más actual, en la medida en que el espíritu de la fraternidad humana se hace más urgente en esta época que nunca. En este tiempo, digamos, atomizado y roto, con tanta crisis de esperanza, el poderosísimo mensaje de la Capilla del Hombre nos refuerza aquello que es lo que engrandece el espíritu humano, la capacidad de la solidaridad, la capacidad de conmoverse,
la capacidad de entregarse, de compadecerse del corazón del otro y de unirse en las manos de una fraternidad de América Latina y de nosotros en esta instancia de sobrecogimiento y meditación, que es el espíritu vivo presente del maestro Guayasamín. Ahorita la Capilla del Hombre va a cumplir 20 años el 29 de noviembre, y con esto el milagro sigue vivo, porque todo lo que hace a esta capilla realmente es patrocinado por la fuerza del espíritu, que es fundamentalmente lo que lo mantiene vivo, y la fe de todos nosotros. Entonces, por eso es muy importante, cuando ustedes vayan a Quito, darse este regalo para el alma, porque no hay otro lugar así en el planeta Tierra, y eso es la grandeza del maestro Guayasamín y el trabajo de tesón, de perseverancia y de fe de sus hijos y de la Fundación Guayasamín, que mantiene vivo el legado y que siguen construyendo la posibilidad de que el espíritu se engrandezca en algún lugar del planeta Tierra, en la ciudad de Quito, en el Ecuador, a donde rendimos este homenaje sentido y poderoso a la obra, al arte y al espíritu del maestro Osvaldo Guayasamín en la Capilla del Hombre. Entonces, desde la grandeza del espíritu del maestro Osvaldo Guayasamín, desde la Capilla del Hombre, desde la exaltación de lo humano, desde el relato de América Latina, desde las manos que lloran, desde las manos insaciables, desde las manos que abrazan, desde las manos que oran, desde el poderoso espíritu, desde el recogimiento, desde la meditación, desde el engrandecimiento del espíritu y la narración latinoamericana de un hombre que nos recorrió, que nos caminó, que entendió el muralismo, que se juntó con todos los que nos narran y que nos llevó a la pintura de la manera más exaltada, profunda y humana, a quien rendimos todo el homenaje hoy en la narración de Ana Uribe. Y para ustedes, feliz día, cualquier día que ese sea. Este podcast fue posible gracias al equipo de la Casa de la Historia: Diana Suárez, Milena Beltrán, Arturo Jiménez Viña, Daniel Schwartz. Grabado en Los Gatos Estudio. La edición y la musicalización de Eduardo Corredor Fonseca, de Rueda Sonido, y siempre con la ayuda fuerte y poderosa de Santiago Espinosa Uribe y Laura Rojas Aponte del podcast Cosas de Internet. Agradecemos profunda y conmovedoramente el relato de Pablo Guayasamín, y también agradecemos a Yandana Guayasamín y a la Fundación Guayasamín, que con un tesón impresionante mantienen vivo este espíritu para bien de todos nosotros.